Jueves 24 de abril de 2025. ¿Qué tal, amigas y amigos de los medios comunitarios? Gracias por acompañarnos a través de nuestros diferentes espacios. En la entrevista de hoy hablaremos sobre el agro, una pieza clave para la economía, el empleo rural y la seguridad alimentaria en Ecuador, y que se enfrenta, por supuesto, a múltiples desafíos. Para conocer de cerca la situación actual del sector agropecuario y el trabajo que se realiza para fortalecerlo, entrevistamos a Renzo Galgani Fonseca. Él es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA en Ecuador. Les comento un poco, es una organización que apoya el desarrollo rural sostenible en todo el continente. Así que los saludamos de inmediato, señor Galgani, qué gusto que nos acompañe. Buen día, bienvenido a la red de Corape. Hola, Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludar a todas las personas que nos van a poder escuchar, ¿no? Hoy día. Gracias a usted por acompañarnos y en este caso consultarle como primera pregunta, ¿cómo describiría usted la situación actual del sector agropecuario en Ecuador? ¿Cuáles considera que son esos principales problemas estructurales que lo limitan hoy en día? Mira, yo considero que el Ecuador, a diferencia de otros países, este país extremadamente biodiverso y con muchas oportunidades, tiene mucha potencialidad. Hay que determinar básicamente que 8.5 puntos del PIB aproximadamente son del agro, provienen del agro los últimos 10 años en el estado ecuatoriano. Y esto permite entender que de alguna forma este sector, indistintamente a las variaciones económicas, es resiliente en el tiempo, por lo tanto tiene mucha potencialidad. Hoy día el ICA apoya finalmente determinados espacios que tienen potencialidad, los brinda con elementos técnicos, les brinda elementos técnicos para poder desarrollarlo. Por lo tanto, entiendo lo que podría responder con certeza a tu pregunta es que Ecuador es un país lleno de oportunidades, como he dicho en todos los lugares donde me ha tocado poder comentar esto. Es un país que es extremadamente biodiverso y tiene muchas oportunidades de desarrollo. Usted ha mencionado dos palabras claves y es potencialidad y oportunidades. Considera que Ecuador es un territorio que tiene en este caso estas dos virtudes, por así decirlos. Y frente a estas dos virtudes que usted ha mencionado, ¿considera que en los últimos años se les ha dado fuerza o se las ha dejado relegadas? ¿No se les ha sacado todo el potencial al 100% a esto? A mí me interesaría ver lo positivo y no lo negativo. Me interesaría ver las potencialidades y no las cuestiones que nos podrían llevar a retrotraer el sector, ¿no? Cuando hablo de esto, digo que hoy día el Ministerio de Agricultura, los técnicos que trabajan ahí y las decisiones políticas que se han tomado en el último tiempo, donde a mí me ha tocado representar al ICA, han sido las acertadas en términos de poder, por lo menos, proyectar una línea de desarrollo para el agro, con diversas oportunidades. Creo fervientemente que el campesino debiese confiar en el campesino. Nos ha tocado muchas oportunidades de poder encontrar espacios de desarrollo que no son potenciados porque finalmente se ha encontrado que las comunidades no confían entre ellas. Que es una cuestión muy de la ¿Y a qué considera que se debe esta desconfianza? Yo creo que es una cuestión ontológica, creo que es una cuestión del ser humano, creo que es propio de nosotros, nos cuesta mucho confiar en otros. Sin embargo, cuando se logra confiar, hoy día el ICA por lo menos trabaja con 11 organizaciones que sí confiaron en ellas y sí se podrían desarrollar. Y, por ejemplo, ayer hablábamos del salinerito, ¿no? Salina, que ha tenido una capacidad resiliente de poder entender que tiene muchas oportunidades y puede salir adelante. Lo que nosotros decimos es que si tú avanzas solo, avanzas 2 pasos. Si avanzas en colectivo, avanzas 20. Esto significa básicamente que las cooperativas tienen muchas oportunidades de desarrollo. El trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo. Yo tengo una finca, como dicen aquí, o un campo, como dicen en Chile, de media hectárea, 1 hectárea, y otro tipo tiene uno de 20. Bueno, juntemos la producción, organicemos la venta y manejemos y negociemos el precio. Entonces esas consideraciones creo que son elementales en la cuestión más básica. Hay un elemento que es importante. Las familias que practican agricultura familiar campesina tienen ingresos promedio en Ecuador de $375. Entonces, si tú lo entiendes esto de manera holística, ¿no? Entenderás que si el hijo de esa familia sale a trabajar como guardia en un supermercado, gana más dinero que la familia haciendo agricultura familiar campesina. Esto lo entendemos, lo entiende el Estado, lo entienden los instrumentos. Estamos trabajando desde el ICA. El ICA apoya al Estado, no es un instrumento o una organización estatal, sino que apoya al Estado como cooperación internacional. Y lo que hoy día nosotros entendemos que con datos y con diversos elementos tú puedes tomar buenas decisiones. Cuando tienes mucha información, los empresarios siempre lo plantean como un elemento vital para poder hacer una inversión. Mientras más información tengas, mayor capacidad de inversión tienes, porque cuando tienes en el fondo muchas dudas, tú retrotraes tu inversión, ¿no? Es como cuando uno se hace una casa, si no sabes
cuánto hormigón, cuánto fierro, cuántos materiales vas a ocupar, lo más probable es que hagas la inversión y te quede la casa hasta la mitad. Eso es lo mismo en términos de inversión y en términos de poder avanzar en la construcción de cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier desarrollo agrícola. Por lo tanto, creo que el Ecuador tiene mucha potencialidad. Nosotros desde el ICA apoyamos técnicamente al Estado y a las diversas organizaciones con las cuales nos encontramos. Y antes de aterrizar también a estos proyectos que ustedes impulsan desde el ICA y en qué partes del país, usted ha mencionado este trabajo cooperativo. Y en este trabajo cooperativo usted ha destacado la importancia de la confianza en los agricultores y en este caso también, ¿qué otros elementos se deberían tener para hacer un trabajo cooperativo exitoso, para mejorar la productividad, comercialización, organización, innovación y avanzar en toda esa línea? Mira, nosotros, si tú me preguntaras y si yo pudiera ajustar tu pregunta a decir cuáles son los mínimos comunes o los denominadores comunes, yo creo que un liderazgo. Y lo que pasa en este ejercicio es que las mujeres tienen mucha potencialidad. Hoy día el trabajo y la labor femenina es tremendamente importante en el campo, en el desarrollo de estos emprendimientos. ¿Y cómo se está viendo esta presencia femenina? Mira, es buena tu pregunta porque nos ha pasado lo siguiente. En el Ecuador pasa una cuestión muy curiosa y es que muchas de las organizaciones o agrupaciones son firmadas por hombres, sin embargo las que trabajan son las mujeres. Y eso es muy curioso porque finalmente, claro, tú haces el censo, por decir de alguna forma, ¿no? Cuantificas y lo llevas a una lista y son muchos hombres los que aparecen en las listas. Sin embargo, los que colocan el hombro, como decimos en Chile, son las mujeres. Por lo tanto, hay que entender algo. Yo siempre lo digo cuando me ha tocado enfrentar la discusión y entender y explicar lo siguiente. Mi madre con muy poco dinero resolvía las cuestiones en la casa. Resolvía el desayuno, resolvía el almuerzo y ella resolvía. Las mujeres resuelven mucho mejor que nosotros si tú me lo preguntas, a mí personalmente. Y en esa sensación creo que las mujeres son extremadamente importantes en el liderazgo del agro, en el campo, en la ruralidad, porque tienen capacidades distintas a nosotros, ¿vale? Son capaces de entender cuáles son las necesidades y resuelven de manera rápida. Entonces, yo creo ahí que hay que, evidentemente, esto colocarlo en valor, porque si uno lo tapa o lo sigue tapando como un elemento en la discusión, finalmente siento yo que se genera un problema de un sesgo, ¿no? Porque al final no lo valías como algo real. Y lo que me pasa a mí es que es real. Las mujeres hoy día en el campo trabajan muchísimo más de lo que uno pudiese pensar en la ciudad. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, con Renzo Galgani Fonseca. Como les mencionamos, es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en nuestro país, en Ecuador. Y aquí consultarle un poco también qué iniciativas recientes desde ICA ustedes están impulsando, en qué zonas del país, algún ejemplo que nos destacaría también para ver ese impacto positivo que ha tenido la presencia de ICA en este proyecto. Mira, nosotros tenemos impacto y trabajo en todo el país. Te podría nombrar un montón de desarrollo agrícola, seguimiento a agrupaciones, innovaciones tecnológicas. Creo que ahí hay un elemento importante. Sin embargo, también te debo contar lo que de alguna u otra forma estamos esperanzados en desarrollar desde el ICA. Hoy día el ICA está liderando un proceso, Elba, de establecer un centro de pensamiento estratégico del agro. ¿Ya? O sea, poder pensar el agro ecuatoriano los próximos 20 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cuestión que es importante tanto para ti, para mí como individuos, y para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Creemos extremadamente necesario poder planificar lo que vayas a hacer. Y esto tiene que ver con tu vida, ¿no? Tú, seguramente, anoche antes de acostarte y pensar en lo que tenías que hacer hoy día, pensaste lo que tenías que tener, lo que tenías que ver, tu correo electrónico, viste un montón de cuestiones para no estar hoy día con algún problema, ¿no? Y para estar más o menos lista. Si esto lo puedo amplificar al desarrollo del agro, bueno, ¿dónde vamos a plantar? ¿Qué va a ser el cambio climático? ¿Cuáles son las potencialidades? Yo tengo una convicción personal, siendo chileno, que aquí está el mejor café del mundo, y tengo otra convicción, que aquí está el mejor chocolate del mundo. Y eso cuando yo lo converso con algunos ecuatorianos no me lo creen. Y yo les puedo decir con certeza, porque me ha tocado tomar café en varios lugares distintos al Ecuador. Entonces lo que te quiero decir es, este centro estratégico finalmente lo que hace es planificar y pensar el Ecuador en los próximos 20 años. Y este centro, sí, continúe. Sí. Y lo otro que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Carola Muñoz, que es la embajadora de Chile acá en Ecuador,
Porque me tocó ir a Chile hace un par de semanas atrás y hablar con las autoridades políticas de Chile en un gobierno regional, que aquí serían los GATS, ¿no? Donde estamos pensando potenciar el comercio entre Quito y la región del Biobío, para poder hacer comercio desde el Ecuador al sur más extremo de Chile. Entonces, si tú te das cuenta, te estoy hablando de un centro de pensamiento estratégico y te estoy hablando de potenciar comercio en escalas medianas y pequeñas para potenciar finalmente mini pymes y pymes de Ecuador y de Chile. Y ahí estas alianzas, como tenemos buenos amigos en varios lugares, finalmente lo que hacemos, estamos haciendo finalmente lo que se llama una conexión de gente que le interesa lo mismo, y eso nos potencia en el fondo para poder pensar y desarrollar este tipo de emprendimientos de ICA que son, creo yo, sumamente importantes para el Ecuador. Y este centro de pensamiento estratégico al que usted hace mención y que lo tienen también como un proyecto muy importante por esta articulación que también ha mencionado, ¿va a ser físico, va a estar establecido en algún punto de Ecuador? Y también, ¿cómo sería la participación, por ejemplo, de un agricultor de Manabí, de Guayas? ¿Cómo sería este tema? Primero tenemos una certeza: las políticas públicas se deben construir desde los territorios y las personas. Eso significa básicamente establecer necesidades. Pero no solamente podemos construirlas desde el territorio, sino que además tenemos que pensar en algo que es que necesitamos información, necesitamos profesionales y técnicos que puedan ayudar y colaborar en el desarrollo de estas ideas, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿cómo legitimamos esto? Deben haber campesinos productores, deben haber académicos de todas las áreas que puedan ayudarnos a desarrollar esto, deben estar los gobiernos locales, deben estar los gobiernos centrales, deben estar verdes, amarillos, rojos y azules en términos de pensamiento, porque básicamente esto también se legitima a propósito de que tenga una combinación virtuosa, ¿no? Que todos los que puedan pensar distinto se puedan juntar en elementos comunes y en una visión común a largo plazo. Cuando hicimos este ejercicio, hicimos un primer encuentro a propósito de poder determinar ciertos detalles con gente que pensaba diametralmente distinta, quizás inclusive en lo político. Nos dimos cuenta, Elva, que es un ejercicio extremadamente necesario para Ecuador, que quizá cuesta hacerlo. Yo te debo reconocer, llevo un año y un par de meses en Ecuador, pero yo provengo de un lugar donde lo típico y lo tradicional es que personas que piensan políticamente distintas o que piensan religiosamente, en religión distinto o en fútbol distinto, se puedan juntar a encontrar ideas comunes. Es posible. Y es posible, ¿no? Nosotros entendemos este espacio como un centro que pueda habilitar y que pueda entregar instrumentos al Estado y a los tomadores de decisión, tanto productores como políticos, y políticos digo, no político partidista, no digo lo político del Estado, puedan tomar decisiones que puedan ir en el bien de lo que el ICA lo tiene como un mantra, como escrito. Nosotros debemos tenerlo quizás en la puerta del ICA, pero nos levantamos todas las mañanas porque nos interesa algo que es vital, que es que las condiciones de las personas que viven en el Ecuador sean mejor que ayer. Y ese es el ejercicio que hace el ICA, tratar de entregar elementos al Estado que le puedan finalmente generar mejores condiciones de vida a las personas que habitan en el Ecuador. Y eso creo que nos habilita como un instrumento y una institución de cooperación internacional que finalmente apunta hacia eso y ayuda al Estado a poder desarrollar ese elemento. Y aquí también consultarle, aparte de lo que usted ha mencionado, ¿no? Este trabajo que ustedes articulan con el Estado, con los GATS, conocer cómo ha venido siendo durante este tiempo, no sé si me lo mencionó, pero que me recuerde cuánto tiempo lleva presente aquí en Ecuador el ICA y también cómo ha articulado con estas instituciones, prefecturas, gobernaciones, ¿cómo ha sido? El ICA lleva más de 34 años aquí en el Ecuador, lleva mucho tiempo. Yo solo llevo aquí un año y un poquito más, pero el ICA tiene presencia en toda América. Finalmente tiene una capacidad envidiable, creo yo, en términos de que yo me conecto básicamente todas las semanas con mis colegas de toda América. Hay mucha experiencia en el ICA. Nosotros trabajamos arroz, por ejemplo, trabajamos con Chile en temas de arroz, el arroz más austral del mundo. Hacemos emprendimiento, innovaciones, ayudamos a los emprendimientos y hacemos innovaciones en términos también de poder colocar nuestro know-how, ¿no? Nuestro conocimiento a disposición de los estados en América. Y eso creo que es profundamente importante cuando una institución como la nuestra no busca sino apoyar a los estados y no busca lucrar a partir del conocimiento que tenemos. Nosotros entregamos todo el conocimiento que tenemos, aportamos y apoyamos a universidades, instituciones educacionales, a organizaciones sociales, al Estado propiamente tal, en todo su instrumento, ¿no? Fiscal,
en pro de lo que te contaba, que creo que es vital. Esto va para pequeños y grandes productores. Claro, claro. O sea, hoy día trabajamos aquí en Ecuador, por ejemplo, con Bananero en discusión y elementos técnicos que les podríamos dar. Trabajamos con INIAP y cuestiones o elementos tan importantes como que Ecuador tiene la colección de cacao más importante del planeta. O tenemos apoyo a cacaoteros en las zonas quizás más extremas del Ecuador. Entonces te quiero decir que el ICA está aquí para poder apoyar y para poder brindar soluciones técnicas que de pronto pueden ser difíciles de obtener. Y ya para entrar a los minutos finales de esta entrevista con Renzo Galgani, amigos y amigas, representante de ICA, ya en la parte final también para las personas que están viendo esta entrevista, que se han interesado por el trabajo que ustedes han venido haciendo, que dicen, quiero conocer un poco más acerca del trabajo del ICA y la presencia en Ecuador, a través de qué espacios les pueden encontrar y también qué les diría a ellos, a los agricultores, a quienes están inmersos en el agro, que están pendientes de este diálogo. Yo creo que hay que salir siempre un poquito de la caja. Nos toca como misión a nosotros desde el ICA también, una institución que lleva muchos años de trabajo y muchos años haciendo el trabajo de la misma forma, quizás pensar en innovar y no temer a los cambios, ¿no?, que trae el mundo. Los cambios que trae el mundo en términos, por ejemplo, arancelarios hoy día y la dificultad que va a existir en términos de comercio nos apertura a pensar en distintas alternativas. Esto que te contaba de poder hacer comercio entre pymes y mini pymes con Chile, que pudiésemos hacerlo con Bolivia, que pudiésemos hacerlo con Perú, que pudiésemos en el fondo avanzar en eso con otros colegas que tenemos de ICA en otros lugares y apoyar a los estados en eso, nos parece que es la forma de poder enfrentar un problema, ¿no? Y cuando te cuento esto, yo no lo hago solo, no lo hace el ICA Ecuador solo, lo hace el ICA complementado con otros ICAs. Y aquí este representante no lo hace pensando... o no lo haría pensando, ¿no?, que a otro representante le pudiese ir mejor que a mí y que lo pudiesen evaluar. Y eso significa confiar en que lo que nos interesa como objetivo final es más importante que las diferencias humanas que pudiésemos tener. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo al origen de la entrevista. Siento yo y tengo la percepción de que es importante confiar. Que hoy día el cooperativismo, lo colectivo ante lo individual es mucho más importante. Cuando yo me junto con el vecino, cuando sé que el vecino de al lado se llama Juan y que va a salir de vacaciones, en términos de seguridad, voy a saber que mi vecino está, que se fue, que no va a estar, y resuelvo el problema de seguridad. En términos de productividad en el agro, me permito entender que yo tengo cuestiones que quizás mi vecino no tiene y mi vecino tiene cosas que yo no tengo. Y me puede aportar. Siempre hay que mirar lo colectivo como un elemento de desarrollo común, y no como un problema para el desarrollo de las personas. Y ahí me detendría yo quizás como un mensaje, ¿no?, a las personas de que puedan encontrar puntos de encuentro y no puntos de desacuerdo y no potenciarlos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, señor Galgani. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para continuar hablando acerca de este tema y que tenga un excelente resto. Igualmente, gracias. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día aquí en la red informativa de Corape. Les invitamos a que sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.